Buenas horas, muchachos. Vamos a ver el día de hoy el tema de la regla de 3. Para ello vamos a ver una pequeña definición. La llamada regla de 3 es una aplicación de la proporcionalidad. Se trata de problemas en los cuales conocemos por lo menos 3 datos y desconocemos uno, que es el que hay que encontrar aplicando la propiedad fundamental de las proporciones. Bueno, eso de la proporcionalidad ya lo hemos visto en la clase pasada. Entonces, sabemos y conocemos el tipo de proporciones que hay o de proporcionalidad. Ya sabes que hay directa y hay la inversa. Y sabemos identificar cuándo aplicar directa y cuándo aplicar inversa. Entonces, vamos a poner en práctica lo que se ha aprendido en esta regla de 3. Mediante ejercicios vamos a aplicar lo que hemos visto. A continuación, tenemos el primer ejercicio. Se compra 8 sillas por 560 soles. ¿Cuál será el precio de 20 sillas? Muy bien. Para ello planteamos los datos en forma horizontal. 8 sillas valen 560 soles, entonces 20 sillas, ¿cuánto valdrá? Esa es la incógnita. Para aplicar a la regla de 3 es sencillo. Entonces vamos allá a la incógnita X, va a ser igual a ¿quién? Ahora, desde luego que cuando hay más sillas, es más cantidad, el precio va a elevarse. Entonces tengo que va a ser un producto en forma de aspa. Ya, en forma de aspa. O sea, es una proporcionalidad directa la que aplico. ¿Y cómo se aplica una proporcionalidad directa en una regla de 3? De la manera siguiente. Multiplico 20 por 560 y lo divido entre 8. Observa. 20 por 560 y lo divido entre 8. Hago las simplificaciones, que eso ya lo hemos visto, y hago lo siguiente. Octava 1, octava 70. Me quedaría 20 por 70 y 20 por 70 es 1400. Entonces 1400 soles se ha pagado por hacer esas 20 sillas. Situación número 2. Los soldados de un cuartel se colocan formando 9 filas de 40 reclutas cada una. ¿Cuántas filas de 30 hombres cada una se pueden formar? Muy bien, planteamos nuestros datos en forma horizontal de manera tal que podamos plantear nuestra ecuación, porque es una ecuación a las finales. Miren, démonos cuenta que aquí son más reclutas y hay menos filas, o sea, 9 filas. Entonces acá disminuye un poco más, menos la cantidad de reclutas por fila. Entonces, desde luego, disminuirse esa cantidad, ¿no? Pedir menos, va a aumentar la cantidad de filas. Entonces, aquí voy a tomar una proporcionalidad inversa. ¿Cómo se aplica una proporcionalidad inversa en una regla de 3? Bien sencillo. Hallar X es multiplicar 9 por 40 y dividirlo entre 30. ¿Ve? Multiplico 9 por 40 en forma horizontal y divides entre 30. O sea, el dato que está en incógnita. Ya está. Simplificas un 0, tercia de 3, 1, tercia de 3, de 9, 3 y me quedaría 3 por 4. Y 3 por 4 es 12. O sea que de 30 reclutas se formarán 12 filas. Ya, esa sería la respuesta correcta a ese problema número 2. Problema número 3. Un automóvil que va a 90 km por hora recorre 160 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorrería si hubiese ido a 50 km por hora? Muy bien, planteamos nuestros datos, muchachos, en forma horizontal. 90 km por hora recorre 160 kilómetros. Manejando a 50 km por hora, ¿qué distancia recorrerá? Es lógico que aquí ha bajado la velocidad. Y si ha bajado la velocidad, es lógico que también va a bajar la distancia. Va a ser menos la distancia que recorre. Entonces, aquí voy a aplicar una regla de 3 directa o una proporcionalidad directa. Entonces, ¿cómo se aplicaba la proporcionalidad directa en este ejercicio? De la manera siguiente, ¿no? X es igual, multiplicaba en aspa, ¿no? 50 por 160 sobre 90. Simplifico acá los ceros y me quedaría 5 por 16 sobre 9. El producto de 50 por 16 y dividir entre 9 aproximadamente es 89 kilómetros. Entonces, manejando 50 kilómetros por hora, va a recorrer una distancia de 89 kilómetros. Esa sería la respuesta del problema número 3. Problema número 4. Un joven arma 45 mesas en 9 horas. Si al día siguiente tiene que armar 60 mesas, ¿cuántas horas debe de trabajar? Oiga, este problema, como les vuelvo a repetir, siempre los datos los vamos a ubicar en forma horizontal. Entonces tengo 45 mesas que se hacen en 9 horas, 60 mesas en qué tiempo será. Entonces, si ustedes observan, es más cantidad de mesas. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Una proporcionalidad directa. ¿Qué quiere decir? Multiplico en aspa, o sea, 9 por 60 o 60 por 9
y lo divido entre 45, como observas acá. Hacemos las simplificaciones, 9 a 1, 9 a 5, me queda 60 entre 5, 12, entonces para hacer 60 mesas se demorarán 12 horas. Problema 5. Un desmonte ha sido recogido en 8 horas por 12 trabajadores. ¿En cuánto tiempo 6 trabajadores realizan el mismo trabajo? Muy bien, planteamos los datos en forma horizontal. En 8 horas 12 trabajadores lo hacen. ¿En cuántas horas lo harán 6 trabajadores? Desde luego, nótese aquí, jovencitos y señoritas, niños y niñas, que acá necesariamente es menos cantidad de hombres y si es menos cantidad de trabajadores, desde luego que el tiempo aumentará. Y si el tiempo va a aumentar, en este caso será una proporcionalidad inversa. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos así en forma horizontal y lo dividimos entre 6. Observa, 8 por 12 dividido entre 6. No olvidarse de la simplificación. Esto ya lo hemos visto cuando hemos trabajado operaciones con fracciones. Entonces, sexta 1, sexta 2, me queda 8 por 2, 16. ¿No? 8 por 2 es 16. Entonces, los 6 trabajadores harán ese trabajo en 16 horas. La respuesta correcta es 16. Problema 6. Una tripulación de 45 hombres tiene víveres para un viaje de 60 días. Si se desea aumentar la tripulación en 5 hombres, ¿en cuántos días se debe acortar la duración del viaje? Bien, tenemos que plantear nuevamente nuestros datos en forma horizontal. Son 45 hombres en 60 días que debe de durar esos víveres, esa comida. Pero dice que se aumentaron en la tripulación 5 hombres. O sea, si eran 45 y se le han aumentado 5, en total ya hay 50. Hay 5 personas de más, 5 hombres de más. Entonces, cuando hay estos 50 hombres, ¿qué tiempo deberá acortarse el viaje o qué tiempo durará esos víveres? Entonces, démonos cuenta que aumentado aquí es desde luego que va a ser menos días. Por lo tanto, aquí voy a aplicar una regla de 3 inversa o una proporcionalidad inversa. Entonces, ¿qué hago? Multiplico 45 por 60 y lo divido entre 50, o sea, en forma horizontal y lo divido entre esto. Entonces, 45 por 60 sobre 50, simplificamos los ceros, sacamos quinta, es 9 por 6. Y 9 por 6 sería 54 días. Es el tiempo que va a durar ese viaje o durará esos víveres. Esa sería la respuesta del problema número 6. Problema número 7. En la construcción de una carretera han trabajado 752 obreros durante 570 días. Si la obra hubiera tenido que finalizar en 470 días, ¿cuántos obreros más se habrían necesitado? Muy bien, es un ejercicio sencillo. Planteo en forma horizontal mis datos y pongo 752 obreros. La obra lo hacen en 570 días. Entonces debo dar X obreros deben de trabajar esos 470 días, o sea, va a disminuir el tiempo. O sea, quiere decir que si disminuye el tiempo tiene que haber más trabajadores, y si va a haber más trabajadores, esto es una proporcionalidad inversa. ¿Qué quiere decir? Que debo de multiplicar 752 por 570 y dividirlo entre 470. No te olvides que la inversa se multiplica, multiplica en forma horizontal y se divide así. Entonces ponemos 752 por 570 y lo dividimos entre 470. Entonces, simplificación es sencillo, eso ya lo hemos visto. 47 a 1, 47 a 16 por 57. Ahí está. Entonces, 16 por 57 nos quedaría 912 obreros. Entonces, 912 obreros tendrían que trabajar para poder terminar la obra en 470 días. Y esa sería la respuesta correcta al ejercicio número 7. Problema número 8. En el mercado, por 6 kilogramos de carne, se paga 87 soles. ¿Cuántos soles se pagará por 14 kilogramos? Muy bien, planteamos nuestros datos en forma horizontal. Si por 6 kilogramos se paga 87 soles, por 14 kilogramos, ¿cuánto se pagará? Es lógico que es mayor cantidad de carne. Entonces, vamos a tener que hacer una proporcionalidad directa, donde vamos a tener que multiplicar en aspa y dividirlo entre 6. Entonces ponemos así 14 por 87 y lo dividimos entre 6. Aquí hay que simplificar, mitad 3, mitad 7, tercia 1, tercia 29.
y multiplicamos 7 por 29, entonces la respuesta correcta a este ejercicio será 203 soles. Se pagará por 14 kilos de carnes. Esa sería la respuesta correcta a este ejercicio. No olviden de que cualquier consulta háganmela llegar, ya sea por este medio o cuando esté en el aula. Muchas gracias, te saluda el profesor Roberto Avios y espero que este video haya sido de tu interés. Hasta la próxima.